Y vamos a llenar esta casilla que ayuda a reducir el impuesto calculado del RCIVA, la presentación de facturas en el formulario 110. Esta información también vamos a suponer, estimados estudiantes, información adicional para poder reducir justamente las facturas. Supongamos que el gerente presentó facturas en el formulario 110 por un total de bolivianos, bolivianos 6.000. Y la directora presentó facturas en el formulario 110 por un total de bolivianos 7.200 o 5.800. Ya, en cualquiera de los dos casos. Bien, el formulario 110, estimados estudiantes, que es una herramienta que tienen las personas para poder presentar y compensar sus facturas en el crédito fiscal para el débito fiscal, se debe totalizar por el monto total de las facturas, pero no se pone ese monto total en nuestra información, en nuestra casilla, sino que se obtiene solo el crédito fiscal o la alícuota del RCIVA, que es el 13% del IVA en este caso. Entonces, multiplicamos en esta información adicional 6.000 bolivianos, o sea, 6.000 por 13%. ¿Cuánto es? 780. 780. Sí. Ya. Ahora multiplicamos para la directora 5.800 por 13%. 754. 754. Correcto. Ahora, ya que hemos presentado esas facturas, nuestros trabajadores han presentado, puede ser que presenten o puede ser que no, estimados estudiantes. Muchas veces muchos trabajadores, para no dedicarse a declarar factura por factura en sus formularios, no presentan, ¿no? O sea, no quieren ese trabajo más o no contratan a algún contador, etcétera. Entonces se hacen descontar. Puede ser que no tengan ni una sola factura, pagar el impuesto correspondiente. O puede ser que reúnan la mayor cantidad. La mayoría de los trabajadores siempre contratan contadores. Esa es, por ejemplo, una buena fuente de ingreso para ustedes como profesionales, el poder hacer todo ese trabajo para gente que gana mucho y no tiene tiempo para descontar, o sea, para sus facturas. Entonces, ustedes como contadores que van a saber contabilidad tributaria y el manejo de los impuestos del RCIVA, siempre es un ingreso adicional que tienen muchos contadores, ¿no? Ahora, hacemos la operación de restar el impuesto al RCIVA menos el total, el 13% de las facturas presentadas en el formulario 110. ¿Qué quiere decir? 844.78 menos 780. ¿Cuánto es? 64.78. 64.78. Cuando la resta es positiva, estudiantes, se coloca en la casilla de saldo a favor del fisco o saldo a favor de impuestos nacionales. 64.78. Ahora, para la directora de recursos humanos, 213.78 menos 754. 500.
540.22 negativo. 540.22. Negativo, ¿no? Punto 22. Cuando sea negativo, cuando las facturas presentadas es mayor al impuesto, es saldo a favor del dependiente. ¿Me repite, por favor, Rodrigo? 40 500 punto 72. punto 72. No, 540. punto 22. No, punto 72 tendría que ser. A ver, repitan. Sí, 213.28 menos 754. Ah, sí, punto 72. Ya, perfecto. póngale cero, Lisa. Cuando sea negativa la diferencia entre esta casilla y esta, es saldo a favor del dependiente. Cuando sea positiva, saldo a favor del fisco. Bueno, luego vienen las casillas de saldo a favor del dependiente periodo anterior y saldo utilizado. Estas dos casillas, estimados estudiantes, estas dos, se trabajan en base a los saldos de meses anteriores, en caso de que tengan saldos del dependiente, saldos a favor del dependiente. No vamos a trabajar ahora porque también lleva una tratativa especial. Necesitaríamos la información de la planilla de septiembre, si tienen crédito fiscal del periodo anterior o si no tienen, y cuánto están utilizando de saldo. Pero no solo eso, estudiantes. Cuando se tiene saldo a favor del dependiente por distintos periodos en los que cambia la UFB, se debe hacer actualización del valor y mantenimiento de valor por exposición a la inflación. Quiere decir que si supongamos en el anterior mes teníamos 305 bolivianos de crédito fiscal, pero se ha actualizado la UFB y ahora vamos a tener 309, ya no 305. Entonces cambia esos saldos. Esta partecita de estas dos casillas, estudiantes, no las vamos a ver aquí, no nos da mucho el tiempo para trabajar esa información. Lo van a ver de mejor manera en contabilidad tributaria, que es mantenimiento de valor y actualización al mantenimiento del valor. Como no las vamos a ver, procedemos directamente a las últimas dos casillas que son impuesto a pagar y crédito fiscal dependiente del próximo mes. Cuando es saldo a favor del fisco o saldo a favor de impuestos nacionales, impuesto a pagar, copiamos, 64.78. Y cuando es saldo a favor del dependiente, ponemos en la casilla de crédito fiscal para el próximo mes. Esta información servirá para la planilla de noviembre, para que aparezca aquí, saldo a favor del dependiente periodo anterior, porque les sirve ese crédito fiscal, ¿no? Pero como les dije, no vamos a utilizar estas dos casillas por ahora. Simplemente información de estas dos, nada más. ¿Se entendió? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deseen que repita? ¿Algo que no se haya comprendido? Se entiende, Lisa. Ya. Con esto hemos terminado la planilla tributaria RCIVA y esta información del impuesto a pagar para todos aquellos que tuviesen impuesto a pagar, supongamos que tendríamos unos 10 trabajadores más que pagan, copiamos los saldos a nuestra casilla de planilla de sueldos y salarios. En nuestro caso, el trabajador, el gerente tiene que pagar 64.78 bolivianos de impuesto y eso copiamos. Mientras que la directora y los demás tienen cero de impuesto. Esta información de aquí nos sirve para copiar en esta casilla. Con eso hemos concluido la casilla del RCI. Conlleva todo este trabajo hacer esta casilla. Luego pasamos finalmente a la casilla de otros descuentos. Al igual que esta información que proviene de aquí, podemos poner ejemplificada, ¿no? O sea, aparecerán. Puede ser que tengan o no tengan descuentos. Supongamos que el gerente tiene un descuento por retrasos
de bolivianos 320, 320. La directora tiene un descuento por sanción a la falta, tal vez, etcétera, de bolivianos, mm, supongamos unos 400, una multa alta. La secretaria solicitó un adelanto de sueldo por 500 bolivianos. Finalmente, el mensajero tiene una multa por faltas de 185 bolivianos. Esta información, como les dije, al igual que todos los demás ejemplos, aparecen en base a las operaciones que vayamos realizando en el transcurso de nuestras gestiones, de los meses regulares. Copiamos esa información. 320 de descuento para el gerente, 400 para la directora de recursos humanos, 500 para la secretaria y 185. No, vamos a poner para la secretaria solo de 200 a pedir un adelanto, que no sea muy alto. Y el mensajero de 185, unas multas por faltas al trabajo, ¿no? Porque no se ha presentado. Con eso, estimados estudiantes, estaríamos concluyendo la información de los descuentos, aportes y retenciones del día. Y finalmente nos vamos a la casilla de total descuentos, que es la sumatoria de cada una de estas casillas. Sumen para el gerente un total de sus descuentos laborales, 2.256.66 más 64.78 más 320. 2.641.44. Correcto, 2.641.44. Ahora, para, para nuestra directora de recursos humanos, 1.549.35 más cero, que es el impuesto, más 400. 1.949.35. Correcto. Para la secretaria, 879.04. 0.04 y para el mensajero 534.94. Correcto. Esa es la sumatoria. El total de descuentos es la suma nomás de las casillas. Y finalmente el líquido pagable, lo que le vamos a pagar efectivamente al trabajador, o sea, lo que va a recibir en dinero, es el total ganado para el gerente, 1.775, menos el total descuento, 2.641.44. ¿Cuánto es? Bien. 17.755 menos 2.641.44. 15.113.56. Correcto. 15.113.56. La misma operación para la gerente, digo, para la directora. 12.190 menos 1.949.35.
10.240.65. Correcto. Y de la secretaria y el mensajero es la secretaria 4.463.50 y del mensajero 2.218.34. ¿Correcto? Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Como pueden ver, el líquido pagable siempre es distinto al haber básico y al total ganado. Puede ser más, puede ser menos, dependerá de las circunstancias de otros ingresos u otros descuentos que puedan existir en el periodo. Pero el líquido pagable es lo que efectivamente en dinero va a recibir el trabajador en su cheque, en su abono a la cuenta, en su letra de cambio, en su sueldo en caja, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, lo que siempre tenemos que hacer, estimados estudiantes, es mantener los totales, la sumatoria de cada casilla. ¿Por qué? Porque la sumatoria de cada casilla es la información que nos sirve, por ejemplo, para el cálculo de multas. El total de la planilla de sueldos y salarios del total ganado, o sea, sobre el total ganado de todo tenemos 38.040.82 bolivianos. Eso es el total de nuestra planilla, el total ganado. Sobre eso se calculan las multas, por ejemplo. Este monto necesitamos para eso. Y sobre este monto, el total ganado, total descuentos y líquido pagable son para las cuentas contables, ¿no? Sueldos y salarios, total, sueldos y salarios más aportes y retenciones de ley, sueldos y salarios por pagar, ¿no? Etcétera, etcétera. Esta información nos sirve, los totales correspondientes. Igual en la planilla tributaria RC-IVA, ¿no? Los totales. Hasta aquí hemos cumplido 2 de las 3 planillas que corresponden al trabajo de la planilla de sueldos y salarios. ¿Qué última planilla nos tocará revisar? La planilla de aportes laborales y aportes patronales, o la planilla de la AFP y el Seguro Social. Esta es la planilla que nos toca revisar ahora. Esta es relativamente más sencilla, es más rápida de trabajar, no es tan complicada. ¿Dónde vamos a ver que tenemos que hacer operaciones adicionales? Es en esta casilla del aporte nacional solidario. Bien, tenemos la casilla del total ganado. Aquí debemos copiar la información de nuestro total ganado. Esta información. Del Fernando Machado, el gerente, 17.755. No nos deja porque está operacional. 17.755. De nuestra directora de recursos humanos, 12.190. De nuestra secretaria, 5.342. 5.342.54. Y de nuestro mensajero, 2.753. 2.753.28. Ese es el total ganado de cada trabajador. Vamos a ver que en esta parte, estimados estudiantes, se va a copiar un poco la misma información de esta, se resume, pero en este caso se va a disgregar por 2 aspectos, 2 elementos. El aporte para el trabajador, para la cuenta personal, y los descuentos a dichos aportes o los pagos a otros efectos. Este FCI es lo que llamamos como el aporte a la seguridad social a corto y a largo plazo. 10% para el aporte a largo plazo, a lo que conocemos como la renta de jubilación, y 1.71% para el riesgo común o para el aporte a corto plazo, que significa el aporte a al seguro social o a la caja, al seguro de salud. Lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar 17.755 por
11.71%. De 2079.11. 2079.11, correcto. Ahora lo mismo para la directora. 12.190 por 11.71%. 1427.45. Correcto. Lo mismo para la secretaria. 5.342.54 por 11.71. ¿625.61? Sí, licenciado. Ya. Y para el mensajero, 322.41. Estos montos, estimados estudiantes, es lo que va a ir a su cuenta, a lo que aporta el trabajador para sí mismo, para él. Muchas veces, tal vez les pasa a ustedes, de que van a venir trabajadores y les van a decir, miren, a mí me han descontado aquí 2.256.66 de la AFP, pero en mi cuenta aparece que solo está 2.079, 2.000 bolivianos, 1.990 y pico. ¿Por qué es eso? Si me han descontado más. No, señor. Para su cuenta en la AFP que usted ha pedido su extracto, está este fondo. Fondo para la vejez a largo plazo y fondo para corto plazo para el seguro de salud. El resto de los otros porcentajes es lo que nos va a cobrar la AFP de comisión por el trabajo, o sea, lo que ellos ganan, y el aporte laboral solidario, que son el 0,5%. Entonces, 1.755 por 0,5%. 17.755 por 0,5%. ¿Cuánto es, estudiantes? 88,71. 87.75. Sí, 88, punto 78 está bien, dice. 88. El mismo procedimiento para cada trabajador. 12.190 por 0,5%, 60.95. 5.342.54 por 0,5, 26.71. Y finalmente, 2.753.28 por 0,5, 13.77. Así se obtiene la comisión que va a obtener la AFP por el manejo de nuestras cuentas personales. Y el aporte nacional solidario es el mismo monto. 88.78. Entonces estos repiten nomás ya. Pueden copiar cuando vayan llenando. No hay ningún problema. Sumado, por ejemplo, para el gerente, estas casillas, esta más esta, nos tiene que dar 2.256.76, que es el aporte que ha realizado en esta casilla de planilla de sueldos y salarios. Sumando los tres. El fondo para el trabajador y los aportes de la AFP, las comisiones y el aporte solidario. 2.256.66, 2.256.66. Corroborado. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Bien. Esta parte es relativamente sencilla. Aquí, en esta casilla en amarillo, aporte nacional solidario, ya lleva otro cálculo, otro aspecto referente. El aporte nacional solidario, estimados estudiantes, se establece en base a escalas de trabajadores que superan ciertos niveles de ingreso. Para eso nos vamos a nuestra hoja número 2 y nos venimos aquí, al aporte nacional solidario. Este aporte nacional solidario establece 3 escalas, estimados estudiantes. Para trabajadores que ganan más de 13,000 bolivianos, una alícuota del 1%. Para trabajadores que ganan más de 25,000, una alícuota del 5%. Y para trabajadores que ganan más de 35,000, una alícuota del 10%. ¿Cómo se operacionaliza este aporte nacional solidario? ¿Cuál de nuestros trabajadores, estimados estudiantes, en su total ganado, supera una o más de las escalas establecidas? ¿Cuál de los trabajadores gana más de 13,000, 25,000 o 35,000 bolivianos? A ver, estudiantes. ¿Cuál de nuestros trabajadores ganaría más de una de las presentes escalas? Más de 13,000, más de 25,000 o más de 35,000 en su total ganado. El gerente. La directora sería. El gerente gana 17,755, más de 13,000, pero menos de 25, una escala superada. La directora gana 12,190, supera una de la escala. No, No. Entonces, del gerente tendríamos que calcular porque supera la primera escala, la de 13,000. ¿Cómo se trabaja eso? Aquí vamos a poner gerente. Ponemos su total ganado, 17,755, y le restamos la escala superada, la primera escala, 13,000 bolivianos. ¿Cuánto es eso, estimados estudiantes? 4.755. 4,755. 4.700. 4,755. Ya Sí. eso le multiplicamos la alícuota de la escala superada. Ha superado la primera. ¿Cuánto es de la primera su alícuota? Su porcentaje. 1%. 1%. Ahora, 4,755 por 1%. ¿Cuánto es? 47.55. 47,55. Y eso, estimados estudiantes, vamos a poner en un color azul, es nuestro aporte nacional solidario del gerente. Esa es la forma en la que se operacionaliza el aporte nacional solidario, establecido en la ley 065, ley de pensiones para aquellos trabajadores que ganan montos altos. 47,55 es lo que se pone. 47,55. Ahora, no supera las otras escalas, 25,000 o 35,000. Vamos a hacer un ejercicio en la que tenemos trabajadores que sí superan esas escalas. ¿Cómo se operacionaliza? Vamos a poner, por ejemplo, trabajador 1. Total ganado. Vamos a poner que el total ganado es 30,000 bolivianos. Trabajador 1. Hacemos la misma operación. Si nuestro trabajador 1, en un ejemplo para poder practicar y conocer, ¿cuántas escalas habría superado este trabajador 1 de nuestro aporte nacional solidario? Al 5%, Luisa. Ya. Ha superado la de 13,000, del 1%. Ha superado la de 25,000, del 5%. ¿Supera la tercera escala? No, porque la tercera escala es de 35,000.
Entonces, con dos escalas superadas, hay que hacer el procedimiento. 30.000 menos 17.000. ¿Cuánto es? Menos 13.000, perdón. Menos 13.000. Bueno, ya les he dado la respuesta. 30.000 menos 13.000. 17.000. 17.000. Eso multiplicamos por la alícuota de la primera escala. 1%. ¿Cuánto es eso? 170. 170. Esa es nuestra primera respuesta parcial, nuestro primer aporte por la primera escala. Pero en este trabajador 1, este ejemplo secundario, supera también la segunda escala, la de 25.000. Entonces restamos 30.000 menos 25.000. ¿Cuánto es? 5.000. 5.000. Pero aplicamos ya la multiplicación, ya no por el 1%, porque estamos en la segunda escala. Aplicamos la alícuota del 5% de la segunda escala. ¿Cuánto es eso? 250. 250. Correcto. Ahora, el aporte nacional solidario total es la sumatoria. 170 más 250. ¿Cuánto es? 420. 420. Esta es nuestra respuesta definitiva. Nuestro aporte nacional solidario para este ejemplo de un trabajador que tendría un total ganado de 30.000 bolivianos sería 420 su aporte nacional solidario. Y eso vamos aquí a nuestra planilla y, pues, pondríamos 420. Ahora, supongamos, vamos ahora a trabajar con la tercera escala más. Vamos a poner al trabajador 2, tiene un total ganado ya no de 30.000, sino de 40.000. La operación es la misma, pero en este caso ya ha superado también la tercera escala, la escala de 35.000 bolivianos. Entonces la operación sigue siendo la misma al principio. 40.000 menos 13.000. 40.000 menos 13.000. 27.000. 27.000. Multiplicamos por su alícuota del 1% y eso es 270. 270. 270. Correcto. Ahora vamos a la segunda escala. 40.000 menos 25.000 es igual a 15.000. 15.000. Pero multiplicamos por la alícuota de la segunda escala. 5%. ¿Cuánto es eso? 750. 750. Y finalmente la última escala, 40.000 menos 35.000, la tercera escala, 5.000. 5.000. Pero multiplicamos ya no por las otras alícuotas, sino por la de la tercera escala, que es el 10%. 5.000 500. por 10%, 500. Entonces, la respuesta definitiva del aporte nacional solidario del trabajador 2 sería 270 más 750 más 500. Eso es igual a 1520. 1520. Esa sería la respuesta definitiva en el ejemplo del trabajador 2. Este aporte nacional solidario solo se aplica, como les dije, estudiantes, para trabajadores que ganan más de estos montos que establecen aquí. 13.000, 25.000 o 35.000. En muchos casos, muchas docentes, por ejemplo, de universidades con altos perfiles profesionales, suelen superar así de entre 13.000, 17.000, 20.000, 25.000,
porque debido justamente a su recorrido, a sus capacidades. Por ejemplo, hay muchas instituciones donde tienen ese tipo de ingresos, pero para esos trabajadores es de que justamente se ha establecido este aporte nacional solidario adicional. Y eso es el ejemplo que hemos establecido en este caso. Vamos a poner un color naranja para que nos distingamos. En nuestro ejemplo de nuestra planilla de sueldos y salarios, tenemos simplemente que el gerente ha superado una escala y hemos calculado y su aporte nacional solidario es de 47,55. Para el resto es simplemente cero, ¿no? No tienen aporte nacional solidario porque ganan, no han superado esas escalas. Y con eso, estimados estudiantes, hemos terminado el aporte laboral, el cálculo del aporte laboral, del aporte del trabajador a la seguridad social a corto y largo plazo y el aporte solidario. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido, estudiantes? Este es el único que conlleva un poco de trabajo adicional, el aporte nacional solidario. El resto es relativamente sencillo, es trabajar lo que se conoce en base a los porcentajes.